La Naranja Mecánica, película dirigida por el famoso director Stanley Kubrick en 1972, basada en la novela homónima escrita por Anthony Burgess en 1962. Ambientada en un futuro distópico cercano, la película explora los temas de la violencia, la delincuencia juvenil, la moralidad, el control social y la libertad individual en una sociedad oscura y violenta. El protagonista, Alex Delarge, interpretado por Malcolm McDowell, un joven delincuente que siente placer por la violencia y actos delictivos. Lidera una banda llamada Drogos y comete actos extremadamente brutales como asaltos a inocentes, robos y violaciones. La película destaca por su distintiva dirección artística, su banda sonora original y la memorable actuación de Malcolm McDowell. Stanley Kubrick creó una película memorable y provocadora, que sigue siendo provocadora de debates de censura a la libertad artística debido a su controvertida naturaleza. El contexto tanto del libro como de la película resulta importante a la hora de reconocer algunos temas y mensajes de esta obra. Mundialmente, en la época de su estreno, la cultura rock vivió plenamente a puertas de la cultura pop, gracias al auge tecnológico que puso a flote la industria de los cassettes y el auge cultural que permitió la reproducción de diferentes formas de arte de una manera muy eficaz por todo el mundo. Políticamente, el mundo se veía enredado en plena Guerra Fría, junto a la crisis petrolera, además de las dictaduras que ocurrían alrededor del mundo, tales como las que terminaban en Europa como las que empezaban en Latinoamérica, siendo un periodo en el cual la violencia y el gozo se daban de la mano para dar el escenario caótico vivido. En Reino Unido, el lugar donde se estrenó la película, se puede encontrar un escenario donde el proletariado es la clase dominante, luego de la cual será protagonista una crisis socioeconómica y un periodo post-ola de inmigración de los años 60 y 70, periodo donde además se había legalizado la homosexualidad, aunque fue mal vista por la sociedad, siendo una suma de todos estos factores uno de los que al mismo tiempo inspiran el mundo caótico el cual transcurre la película. ¿Qué nos dice la película? Desde una postura plenamente literal, la película es capaz de dividirse en tres partes importantes o tres tercios. En el primer tercio es posible ver básicamente la etapa de Alex en donde se juntaba con su pandilla para perpetuar actos de ultraviolencia, incluyendo actos como robos y violaciones. Al punto de inflexión en esta parte de la trama llega en el momento en que Alex acaba matando a la señora de los gatos, y es abandonado por su pandilla y detenido por la policía. Tras esto, es posible definir un segundo tercio intermedio en la película, en donde se puede ver el encarcelamiento de Alex y su vida dentro de la cárcel, hasta el momento en donde se ofrece como voluntario para someterse a la técnica de Ludovico, en donde Alex es tratado de forma inhumana por el gobierno con el fin de que éste se ponga físicamente enfermo al ver los actos de violencia en general a los que antes disfrutaba, con la música de Beethoven de fondo. Finalmente, se puede definir un último tercio de la película, el cual transcurre una vez que Alex es liberado de la cárcel tras ser sometido a la técnica de Ludovico, y se enfoca en su reincorporación a la sociedad. Sin embargo, durante esta etapa, Alex siempre empieza a encontrar con las personas las cuales alguna vez le hizo daño, y es víctima ahora de la venganza de cada uno de ellos, siendo incapaz de defenderse producto del condicionamiento que sufrió tras haberse sometido a la técnica de Ludovico. Finalmente, tras ser víctima de la venganza de la persona a la cual le hizo más daño, Alex intenta suicidar, y es llevado al hospital, donde habla con ciertas personas del gobierno y es tratado por varios médicos, pudiendo ver en los últimos minutos de la película cómo Alex vuelve a ser capaz de pensar y cometer actos de violencia. Como se ve, es posible percibir los tonos de la historia y los estados mentales de Alex en la película mediante los enfoques que se les da a la cinematografía, la iluminación y los colores que se emplean a lo largo de esta. Durante el primer tercio de la película, se puede notar una dirección artística con un carácter ciertamente onírico, donde casi todas las escenas se presentan mediante colores vivos y brillantes a la vista, los cuales podrían considerarse como una representación de los estados mentales que experimentaba Alex al momento de cometer los actos de violencia con su pandilla, poniendo un especial énfasis en la euforia que éste experimentaba al momento de verse involucrado en estos. Durante el segundo tercio de la película, una vez Alex es detenido y llevado a la cárcel, la iluminación y los tonos de color que estaban presentes anteriormente desaparecen y son reemplazados por unos mucho más sombríos y apagados, lo cual no solo simboliza el lugar en el que Alex está por toda esta fase de la película, sino su estado mental al estar precisamente dentro de este y no poder realizar los actos ultraviolentos a los que estaba acostumbrado a cometer y que tanta euforia le daban. En el último tercio de la película, los colores vuelven a tomar un tono parecido a los de la primera parte, pero que sin embargo, estos ahora se muestran con tonos mucho más apagados y planos, como si se hubieran combinado los tonos del primer y segundo tercio, lo cual puede interpretarse como el estado mental de Alex una vez éste vuelve a ser libre, pero al mismo tiempo siendo esclavo del acondicionamiento al que fue sometido cuando se le hizo pasar por la técnica de Ludovico. Si uno intenta interpretar todo lo anterior, se podría decir que Kubrick intentó hacer sentir al espectador por turnos lo que significaba ser el agresor y luego la víctima, incluyendo tanto los momentos más inocuos como los más brutales de ambas posturas. Otros elementos que son usados a lo largo de la película son los distintos simbolismos visuales que están presentes a lo largo de esta.
como lo es la alta fijación en la figura del ojo, siendo al mismo tiempo parte central del diseño de personaje de Alex, el cual posee ojos pegados en las muñecas y unas pestañas postizas en su ojo derecho al momento de juntarse con su pandilla. Sin embargo, estos simbolismos también se presentan en ciertas partes de la historia. Por ejemplo, en la escena en donde Alex es sometido a la técnica de Ludovico y es incapaz de cerrar los ojos, pudiendo este elemento interpretarse como un simbolismo del control y la vigilancia, conceptos muy presentes a lo largo de la película. ¿Cómo se escucha? Durante la película, el audio es uno de los recursos más importantes que se usan para darle peso a los momentos más importantes de la historia, incluyendo por sobre todo la música, siendo el mayor ejemplo de esto la Novena Sinfonía de Beethoven. Esta pieza es tocada en muchos momentos importantes de la película y se puede entender como un simbolismo de todos los actos de violencia que transcurren a lo largo de esta, pudiendo también al mismo tiempo simbolizar la euforia que él experimentaba al cometer los actos violentos junto con el dolor y sufrimiento de sus víctimas, y se pone un énfasis en el gran impacto sonoro que posee esta pieza. De hecho, durante todo el transcurso de la película, en muchos momentos importantes la música es utilizada como una manera de caracterizar y darles peso a las diferentes escenas de violencia que son mostradas, como el uso de Singing in the Rain en la primera escena de la película donde Alex comete sus actos de ultraviolencia, y el uso de La Gasa Ladra en la icónica escena del muelle y la escena donde Alex asesina a la señora de los gatos. ¿Cómo se escucha? Durante la película, el audio es uno de los recursos más importantes que se usan para darle peso a los momentos más importantes de la historia, incluyendo por sobre todo la música, siendo el mayor ejemplo de esto la Novena Sinfonía de Beethoven. Esta pieza es tocada en muchos momentos importantes de la película y se puede entender como un simbolismo de todos los actos de violencia que transcurren a lo largo de esta, pudiendo también al mismo tiempo simbolizar la euforia que él experimentaba al cometer los actos violentos junto con el dolor y sufrimiento de sus víctimas, y se pone un énfasis en el gran impacto sonoro que posee esta pieza. De hecho, durante todo el transcurso de la película, en muchos momentos importantes la música es utilizada como una manera de caracterizar y darles peso a las diferentes escenas de violencia que son mostradas, como el uso de Singing in the Rain en la primera escena de la película donde Alex comete sus actos de ultraviolencia, y el uso de La Gasa Ladra en la icónica escena del muelle y la escena donde Alex asesina a la señora de los gatos. Ahora vamos a hablar de la interpretación de La Naranja Mecánica. Es una película de anticipación que se presenta como una crítica de la sociedad moderna, ultraviolenta e irracional que, según Kubrick, está desorganizada y podría virar en cualquier momento hacia una sociedad totalitaria, donde la ciencia gobierne y esté al servicio de la moral. En una entrevista para el Saturday Review, en el momento del estreno de la película, Kubrick declaró que La Naranja Mecánica es una sátira social que aborda la cuestión de si la psicología del comportamiento y el condicionamiento psicólogo son nuevas armas peligrosas que podrían ser utilizadas por un gobierno totalitario que intentará imponer un control extenso sobre sus ciudadanos y convertirlos en poco más que robots. Es una cita muy fuerte. La interpretación que podemos tener de esta película es que al intentar reeducar a los desviados, una sociedad de este tipo corre el riesgo de ser más inmoral que aquellos cuyo comportamiento condena. Al intentar curar al individuo, civilizarlo, porque Alex es descrito como un bárbaro al principio de la película. No es ni más ni menos que una alegoría del hombre que, según el mito, es violento por naturaleza. Entonces, al intentar curar al individuo, civilizarlo, la sociedad elimina una de las cualidades primordiales del ser humano, es decir, su libertad, y en particular su libertad de elección, su libre albedrío. La película trata una amplia gama de temas: la violencia, por supuesto, pero no solo la violencia del hombre y la sociedad, sino también la violencia del Estado. Nuestro sentido de la moralidad también se pone a prueba en esta película, ya que Alex es culpable en la primera parte de la película, pero luego se convierte en víctima. El tema del control también está muy presente en la película, desde la forma en que Alex dirige su banda hasta el gobierno que intenta crear una sociedad libre de delitos, y para eso
va a lavar el cerebro a los criminales y por tanto trata de ejercer su control y autoridad sobre los miembros de la sociedad. También para reflexionar sobre el mensaje que transmite esta película, hay que recordar el contexto muy particular en el que se estrenó esta película. Es una época en la que los jóvenes se han convertido en un grupo y un actor social clave, y a medida que afirman sus reivindicaciones, las generaciones mayores se preocupan por las transformaciones que podrían producirse en la sociedad. Stanley Kubrick lo explicó súper bien en una entrevista y vamos a escucharle. Finalmente, la película, al igual que la novela de Anthony Burgess, podría resumirse con la entrada del sacerdote. El bien viene de dentro, es el resultado de una elección. Un hombre que ya no puede hacer esa elección, ya no es un hombre. Entonces el mensaje general de la película es que el ser humano debe tener la libertad de elegir lo que aporta a la sociedad, ayudar al prójimo o destruirlo. Formato. Existe una notable diferencia entre el medio cinematográfico de la película y el medio literario del libro del cual se basa esta. En primer lugar, y por sobre todas las cosas, se debe destacar cómo el formato de ambos medios es fundamentalmente distinto entre ellos hasta el punto de que se pueden presentar distintas interpretaciones a partir de estos, pues una novela depende intrínsecamente de la habilidad e imaginación del lector para traducir el universo en el cual transcurre la obra, incluyendo los personajes y entornos, los cuales, por más bien detallados que estén por el autor, ninguna persona va a presentar la misma visión que presentó este al escribir su obra originalmente. Es por esto que al ver la adaptación cinematográfica de La Naranja Mecánica, no necesariamente se está viendo una representación exacta de las ideas que presentó el autor de la novela al escribirla, sino una interpretación de Stanley Kubrick sobre esta, produciendo que este también tenga la libertad de representar todos los elementos de la novela bajo su propia perspectiva personal, pudiendo incluso cambiar el mensaje que se entregue con respecto al libro. Materialidad. La materialidad se trata de otra de las herramientas que posee el autor para dar a conocer su interpretación personal de la obra, mediante el uso de diferentes actores para que den vida a sus personajes, recursos audiovisuales y técnicas cinematográficas. Sin embargo, el elemento más potente se trata en sí de la naturaleza que posee el cine para presentar una obra, es decir, la misma sala de cine en la que se proyecta la película. Esto se debe a que la película hace bastante uso de escenas gráficas visualmente potentes que al ser presentadas en una sala de cine, en donde la pantalla es enorme y el volumen tiende a ser bastante alto, provoca que la película pueda hacer un uso bastante bueno de estos factores, demostrando ciertos puntos importantes de la historia, como cuando Alex se intenta suicidar al escuchar la novena sinfonía de Beethoven a todo volumen tras haber sido sometido a la técnica de Ludovico. Todo esto implica que el espectador de la obra pueda presentar dos interpretaciones distintas de la novela y la película, pues al estar representadas en formatos tan diferentes entre sí, permiten que los mensajes que puedan desprenderse de estos puedan diferir en cierta medida, lo cual también ayuda bastante el hecho de que la película y el libro tengan dos finales distintos entre sí, sumándole además el hecho de que los momentos más potentes de la trama en ambos medios puedan llegar a ser distintos producto de las diferencias fundamentales entre los formatos en que se presentan. Conclusión. La Naranja Mecánica es sin duda una película de culto y considerada una de las obras de cine más grandes según la crítica. Esta da imagen tanto del pasado como de la actualidad en varios aspectos, siendo Alex un prototipo de la sociedad, tanto partícipe como víctima de ella. En cuanto a su temporalidad, la película relata los totalitarismos y estrategias políticas características de sus contextos, como las dictaduras, el control de información, la represión y muchas otras más. Respecto a la realidad, la película también en cierta parte relata la visión que tenía el rock and roll en la juventud, el cual era acusado de volver a los jóvenes bárbaros y violentos, al igual como pasó con la Naranja Mecánica, la cual puede pasar a ser parte de la historia rompiendo cierta barrera o cuarta pared existente entre el entretenimiento y realidad al causar tanto revuelo en la sociedad. Cito: "Es un mundo podrido, el que permite que los jóvenes golpeen a los viejos como vosotros habéis hecho, y ya no hay ley ni orden, ya no es un mundo para un viejo. ¿Qué clase de mundo es este? Hombres en la luna y hombres que giran alrededor de la Tierra como mariposas alrededor de una lámpara. Y ya no importa la ley ni el orden en la Tierra". Trump, en La Naranja Mecánica.